La Comunitat Valenciana, una comunitat hecha por y para las personas. Articulada sobre el principio de sostenibilidad ambiental, productiva y social. Y con un nexo en común que nos hace cada vez más grandes, la competitividad. Una competitividad que impulsamos mediante el papel dinamizador de las instituciones públicas, analizando las necesidades del sector empresarial valenciano, donde el papel de la Generalitat es clave para ofrecer soluciones. Y así es como nace el Plan Agiliza. Impulsado por la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, y un trabajo en equipo con el resto de consellerías y el sector empresarial valenciano. Creado para fomentar la actividad económica y la competitividad de las empresas, asegurándoles un marco normativo estable y una gestión ágil basada en la simplificación y reducción de cargas administrativas, para lograr la máxima eficiencia en los procedimientos de la Generalitat. El Plan Agiliza ya ha iniciado 3 grandes proyectos. Plan Agiliza Urbanismo, intervención integral de los planes de urbanismo que ofrece agilización en el desarrollo de los informes sectoriales y su tramitación telemática, creando una nueva y eficiente herramienta digital, Guíate. Plan Agiliza Industria. Agiliza la comunicación con el empresario mediante un catálogo electrónico de establecimientos e instalaciones industriales que incluye la actualización de las normativas de las instalaciones industriales. Plan Agiliza Medio Ambiente. Agiliza los procedimientos relacionados con la autorización ambiental integrada, acelerando la tramitación de todos los expedientes y así atraer a nuevos inversores privados. Un plan Agiliza que agiliza la comunicación entre las instituciones y los sectores empresariales, agiliza la tramitación administrativa, agiliza una comunidad valenciana eficiente y competitiva. Plan Agiliza. agiliza.gva.es. Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Bienvenidos a todas y a todos a la Dirección General de Urbanismo, a este ciclo formativo y participativo que estamos organizando desde la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para llegar más fácilmente a todos los lugares donde las políticas de la Consellería pueden afectar de una forma importante. Como sabéis, este ciclo formativo y de participación se basa en tres videoconferencias, una que ya realizamos la semana pasada respecto a las ECUPs, las entidades urbanísticas colaboradoras, una figura que consideramos que es figura estrella en esto que hemos visto antes en el vídeo anterior respecto a la agilización de los trámites administrativos. En el día de hoy vamos a tratar aquello que es un marco normativo estable, lo que pretende ser un marco normativo estable, por fin, es decir, el texto refundido de la LOTUC en el que estamos trabajando, así como los reglamentos de desarrollo, tanto el reglamento de planeamiento urbanístico como el reglamento de programación y gestión urbanística y también el reglamento de minimización de impacto. Y una tercera, que será la semana que viene, en la cual vamos a hablar precisamente de esta tercera parte, que es la minimización de impacto, una figura con la cual se pretende regularizar las 307.000 viviendas en suelo no urbanizable que tenemos de forma irregular y algunas en suelo urbano y suelo urbanizable que también deben ser objeto de esa minimización. En la videoconferencia de hoy, el texto refundido de la LOTUC, que es el texto fundamental del urbanismo valenciano, necesita un importante tratamiento para ordenarlo. Y por ello, desde la disposición final primera de la Ley 9 de 2019, del año pasado, de medidas fiscales, se instó y se autorizó a la Generalitat, a la Consell, a crear un texto único que estuviera regularizado, aclarado y armonizado.
Como sabéis y veremos después, han sido muchas las modificaciones que desde el 2014, que se aprobó la LOTUP, se han realizado, algunas profundas, importantes, y que necesitan que, después de estas 6, 7 modificaciones que se han producido, pues ahora organicemos, modernicemos y estructuremos de una forma más clara lo que es el texto normativo base del urbanismo valenciano. También queremos desarrollar esta ley no generando más normativas, sino intentando que aquellas lagunas de interpretación que han existido y existen en el texto refundido, pues poder implementarlas, poder completarlas con pues procedimientos más claros que sean que busquen más la agilización que hemos visto en la primera parte de este vídeo, que de forma insistente se repetía, pero porque es absolutamente necesario. Estos procedimientos urbanísticos sabéis que son tremendamente complejos y que tenemos que hacer un esfuerzo importante, tanto en el reglamento de planeamiento como en el de programación y gestión, para hacer los cambios necesarios que nos permitan agilizar los procedimientos. Para ello, sabéis que además de estos reglamentos de planeamiento estamos trabajando en esa base electrónica, ¿no? que supone Guía T, que nos va a suponer va a facilitar muchísimo el trámite a todos los procedimientos urbanísticos, junto con unas guías que nos explicarán esos informes sectoriales tan complejos que vemos casi siempre en estos procesos de gestión del planeamiento, poder tener las ideas mucho más claras, no solo aquellos que redactan, sino también los que informan posteriormente. Y la inclusión también del mundo digital y la perspectiva de género dentro de un reglamento de planeamiento que pretende ser el reglamento de planeamiento del siglo XXI. Con nosotros están Fernando Renau. Fernando Renau es el jefe de servicio de Castellón, que ha sido el redactor y el alma del texto refundido de la ley de la LOTUP. También están el jefe de servicio de Valencia, el jefe de servicio de territorio de Valencia, Carlos Aubán, y el jefe de sección también de Valencia, Enrique Martí Selva. Y por parte, bueno, pues, de la Dirección General, dar paso a Fernando Renau para que nos explique pues, cuáles han sido los trabajos que se han realizado en materia de este primer borrador de texto refundido y cuáles han sido las dificultades con las que se ha encontrado y que ha procedido a realizar. Fernando, cuando quieras. Buenos días. Agradezco al director general la invitación que me ha hecho para hablar un rato hoy con todos vosotros. La verdad es que es algo nuevo para mí, ¿no? Hablar en este medio a un grupo de personas que espero sea muy numeroso, pero que yo ni veo ni oigo. Ni siquiera sé si hay alguien detrás de ahí detrás, o estoy hablando un poco a la nada. La verdad es que yo me siento como un torero que tuviera que torear en una plaza vacía en la que solo hay una cámara de televisión que está retransmitiendo a quien se haya conectado. Claro, durante mi intervención yo no sabré si me estáis animando o si os estoy aburriendo. No sabré si estáis entusiasmados por mi faena y habéis pedido a la banda de música que toque un paso doble. ¿Sí? Fernando, dentro de este paso doble que estás haciendo, te puedo decir que hay mucha gente conectada y además nos lo están diciendo en el chat ya, que están escuchándote atentamente. Por lo tanto, perfecto. Tranquilo, no estás solo, estamos contigo. Entonces, deduzco que no me estáis tirando almohadillas ante lo lamentable de mi actuación. Entonces, yo no sé cómo reacciona el público, esas son las desventajas del directo. Pero yo, por si acaso, voy a actuar como si la plaza de toros estuviera llena y tuviera al público entregado. Lo que sí que voy es a limitarme a unos menos de 20 minutos para que la presidencia no me dé pues, el correspondiente aviso y pueda finalizar mi intervención. Si me ponéis en pantalla lo que era mi... Efectivamente, bien. Vale, ya voy pasando. Vosotros, todos los que os habéis apuntado a esta charla, hace unas semanas tendríais delante de vuestro ordenador o hace unos días esta imagen que ahora veis aquí en la diapositiva,
que es la que estaba en la página web en la que os habéis apuntado. Si habéis profundizado un poco más en lo que ahí se planteaba, os habréis dado cuenta, os habréis enterado de que se está trabajando en la elaboración de un texto refundido de la LOTUP. Eso os habrá generado algún tipo de inquietud. Habréis pensado, un texto refundido de la LOTUP, eso puede ser una oportunidad. Podéis pensar en qué me va a beneficiar y en qué me va a perjudicar. Ahora que ya me sé dónde están situados el artículo correspondiente que regula una materia, me lo voy a tener que volver a aprender. En definitiva, cualquier cambio normativo se ve como una oportunidad, pero también como una amenaza a la situación en la que uno esté. Mi intención es, en este periodo de 15 minutos, que podáis tener una primera aproximación, una primera idea a lo que puede ser o va a ser el texto refundido, qué puede hacer, qué no puede hacer, en qué medida os va a facilitar la tarea o todo lo contrario. Puede ser una amenaza para vosotros. Yo creo que la mejor manera de introducir lo que es un texto refundido sería con esta imagen de un juego infantil. Hacer un texto refundido es como este juego de piezas de colores en las que quien juega este juego no puede inventarse el juego, no puede hacer un tablero de ajedrez o un parchís, sino que este es el juego que tienes y el texto refundido se ha de limitar a colocar cada pieza en su sitio. A lo mejor resulta que hay una pieza que el color se ha perdido, pues tú puedes dibujarlo, pero no en el color que tú quisieras, sino en el que es necesario para que encaje la pieza. En el caso más extremo, cuando ya tienes el juego completado, puedes ver que falta una pieza. Pues tú podrás fabricarla, pero en la forma que tenía el original perdido, para que encaje. No puedes tú hacer lo que quieras, sino que tienes que ajustarte a esos límites. Todos nosotros tenemos una idea de que la ley ideal sería como este cubo, algo perfecto, ordenadísimo, que todo encaja en su sitio, que es coherente, que es armónico. Bien, al mismo tiempo, en cualquier orden en el que nos movamos, sea en el urbanismo o en cualquier otra materia, siempre pensamos que la ley se puede mejorar, que si pudiéramos modificar la ley, la ordenación urbanística mejoraría. Y eso se traduce en sucesivas modificaciones puntuales. ¿Y qué sucede cuando se hace esa modificación puntual? Que esa armonía que podía tener en su origen la ley original, pues desaparece y hace falta como un pequeño reajuste para volverlo a dejar todo como estaba. Eso es lo que puede hacer el texto refundido. Como vosotros ya sabéis, fue la disposición final primera de la Ley 9/2019, esa que todo el mundo conoce como la Ley de Medidas, la que autorizó al Gobierno para que aprobara un texto refundido de la LOTUP, armonizando y refundiendo y colocando en su sitio todas las modificaciones que se habían ido aprobando desde que entró en vigor la LOTUP. El texto refundido es una norma con rango de ley que aprueba el Gobierno valenciano en forma de decreto legislativo. No pasa por las Cortes, pero tiene fuerza de ley. Pero esa fuerza de ley es muy limitada porque se limita a lo que puede o no puede hacer el texto refundido. Para que nos hagamos una idea, desde que se aprobó la ley de 25 de julio del 2014, no ha habido año en la que esta ley no haya sido modificada. Vemos que ya cada año ha tenido una modificación más pequeña o más grande, casi siempre con ocasión de la ley de medidas. Ya en el 2015, en el 16, en el 17, aquí vemos todas las modificaciones. En el año 2019 se produjo la modificación más profunda, que es la de la ley 1/2019, pero el año pasado hubo 3 modificaciones de la LOTUP. Curiosamente, y en la misma fecha hubo 2 leyes que modificaron algún artículo de la LOTUP. Pues lo que esa disposición habilita al Gobierno valenciano es a que apruebe un texto refundido. Y en esa función de redactar un texto refundido establece 5 criterios a tener en cuenta. Son 5 verbos que delimitan lo que puede hacer el texto refundido: consolidar, integrar, regularizar, aclarar y armonizar. En general, en cualquier ámbito del derecho, la primera manera de aproximarnos a una figura, como sería la de un texto refundido, que puede o que no puede hacer, es pues saber lo que significa el tenor literal de las palabras que ha utilizado el legislador al hacer esa habilitación. Prácticamente haciendo ese ejercicio podemos saber qué puede hacer el texto refundido: consolidar,
implica convertir algo en definitivo y estable, esa idea que siempre tenemos de por fin una ley que sea estable, que durante mucho tiempo no se modifica, volver a juntar lo que está quebrado de modo que quede firme, reunir, integrar, hace referencia a constituir un todo, completar las partes que faltaban, acordar lo que he dicho de ese juego de piezas de colores, aunar, fusionar conceptos divergentes entre sí, de manera que un nuevo concepto sintetice lo que ya estaba, regularizar, que es adecuar una situación que pueda ser irregular a cierto orden, aclarar, que es disipar, quitar lo que quita claridad, transparencia a algo, hacer algo menos espeso o denso, y armonizar, que implica que no exista, que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un todo, de manera que todas las partes concurran a un mismo fin. Realmente solo con esa definición de cada uno de esos términos ya podemos hacernos una idea de los límites y de las posibilidades que tiene el texto refundido. Al elaborar el texto refundido, lo primero que hemos hecho es hacer una memoria justificativa en la que hay una primera parte en la cual se detalla cuál es esa regulación de límites y posibilidades de un texto refundido. Para eso hemos acudido a lo que ha dicho pues, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, sobre todo el Consejo de Estado y también la doctrina. Hemos establecido así un marco de qué puede y qué no puede hacer un texto refundido, y luego ya cuando nos hemos pasado a preparar el texto refundido lo hemos hecho desde ese presupuesto. Yo creo que con estos dibujos entendemos bastante bien esas dos ideas, límites y posibilidades. Hay una raya que no podemos sobrepasar. Si la sobrepasamos, existen instituciones, sobre todo el Consell Jurídic Consultiu, que van a estar atentos y nos van a decir, no, te has pasado de la raya, eso no puede hacer el texto refundido. Pero aunque sean pequeñas, existen una serie de posibilidades en la función de refundición que se trata de aprovechar. El que quiera con detalle conocer todas estas ideas, pues tiene que ir a la página web donde está en información al público o ha estado el texto refundido, y en la memoria justificativa puede leer todo esto con más detalle. Esa parte general de la memoria, pues es un buen resumen de lo que puede o no puede hacer un texto refundido. Y son conceptos que ha ido destacando o marcando, apuntando sobre todo el Consejo de Estado en numerosísimos dictámenes, y también la doctrina y el Tribunal Supremo y el Constitucional. Fundamentalmente aquí hemos resumido como 12, que serían como los 12 mandamientos de lo que puede hacer o no el texto refundido, y ahí iremos viendo entonces que hay muchas cosas que no puede solucionar el texto refundido. Ordenar las normas, pero no puede establecer preceptos jurídicos nuevos, no puede innovar el ordenamiento jurídico, no puede alterar la regulación material. Sí que puede eliminar discordancias y antinomias. Es una función técnica, no de creación. Precisar el sentido de la norma, pero sin crear una norma nueva. Precisar el sentido de la norma ya existente. Lograr coherencia, sistematizar, colmar lagunas, depurar las normas, aclarar la redacción. Eso sería un poco lo que puede o no puede hacer el texto refundido. En algún dictamen, el Consejo de Estado ha señalado ya de manera más positiva que sí puede hacer el texto refundido. Pequeños cambios en el orden y en la sistemática, subdividir títulos, subdividir un artículo en más de un artículo, pues sí, una tarea más técnica del uso de mayúsculas para tener un criterio uniforme, la denominación de ministerios o consellerías o diarios oficiales que han cambiado durante el tiempo, y entonces se le puede dar una redacción coherente, el cambio del nombre del artículo para que se corresponda mejor con su contenido, cambios de puntuación, supresión de coma, punto y coma, 2 puntos, corrección de erratas, actualización de órganos competentes. Bueno, en esa materia es en la que, desde luego, hemos tenido un trabajo muy... yo pienso que hubiera tenido mi aprobación, o mejor dicho, que me hubiera aprobado mi profesor de literatura, porque hemos tenido que hacer un trabajo de repasar estas cuestiones de gramática, de ortografía, para que poder eliminar cuestiones que en el texto estaban un tanto descuidadas. Bien, esas ideas las repite, yo ahora ya en estas diapositivas solamente pongo en algún pantallazo lo que ha venido a insistir el Tribunal Constitucional, el Supremo, el Consejo de Estado, esa idea de que solamente puedes explicitar lo que dice una norma que ya existe, pero no crear una norma nueva. Sí puedes colmar lagunas, depurar, pero de una manera bastante limitada.
Consejo de Estado pues también incluso te deja alguna alteración literal de la literalidad del texto, pero con el límite de no establecer nuevos preceptos jurídicos. Siempre estás con el límite de lo que sí que puedes y no puedes hacer, con una raya que estás a punto de pasar, pero que si pasas pues vas a tener consecuencias de que el Consejo Jurídico Consultivo o luego los tribunales te van a decir que el texto refundido pues se ha pasado. Pues explicitar lo que dicen las normas, evitar discordancias, antinomias, pero está el papel bastante limitado por esa doctrina, sobre todo del Consejo de Estado y también de estos autores que hemos tenido en cuenta. También hay una peculiaridad en el texto refundido, en el supuesto, porque en ocasiones lo que sucede es que hay 2 o 3 leyes y que la tarea refundidora consiste en coger 2 o 3 leyes y con esas 2 o 3 leyes hacer una única ley. Pero esta es otra modalidad distinta que el Consejo de Estado le ha dado nombre. Dice que es el caso de que hay una única ley, no son varias a refundir, pero que ha sufrido muchas alteraciones con el tiempo. Y esas alteraciones se han hecho con lo que el Consejo de Estado llama la técnica de la incrustación, que es como del pegote o del remiendo o del parche, ¿no? Es una ley inicial que se ha ido sucesivamente modificando, sobre todo también a través de la técnica de artículos bis, tris, quatris, de manera que no sea el número de artículos es el mismo, pero se ha hinchado el texto de la ley a través de colocar estos artículos. Eso lo que produce es que se plantean discrepancias y problemas y que hace falta una legislación asentada, pero que no sea una mera consolidación, sino que también pues se intente a través de la tarea refundidora hacer que haya una coherencia entre todos esos artículos. Bien, esto quizás se explica con esta foto. La ley original, que era como el pantalón vaquero tal cual, podíamos ver en la imagen tercera, ha sufrido una serie de parches y la tarea refundidora es volver a la reproducción de lo que era la situación inicial y que no se noten pues, los remiendos. También esto es muy relativo porque hoy en día, digamos, de estos 4 pantalones, el que está más roto es el que probablemente en el mercado tiene más valor, con lo cual pues la idea de orden y que todo esté en su sitio, pues quizá ya no esté tan de moda. Bien, lo que se ha hecho es la versión que se ha preparado, identifica en color amarillo cualquier cambio, por mínimo que sea, en el texto y las referencias de artículos se han colocado en color verde porque cada vez que retocas un número tienes que todas las referencias internas hay que rehacerlas. Entonces, siempre que hay cualquier mínimo cambio se ha partido del texto tanto en castellano como en valenciano, es como si fuera un texto sagrado en el cual tú cualquier pequeño cambio, aunque sea una coma, tienes que identificarlo y tienes que justificarlo en la memoria, que es lo que se ha hecho. Se han tenido en cuenta los criterios de técnica normativa que se establecen en un acuerdo del Consejo en el decreto de la Generalidad y en las directrices de técnica normativa que aprobó el Consejo de Ministros, que son criterios técnicos de calidad a la hora de redactar textos legales. Se han tenido en cuenta los criterios ortográficos de la Real Academia Española y de la Academia Valenciana de la Lengua. Se ha sido especialmente riguroso en el tema del uso de mayúsculas, minúsculas y al respecto hemos seguido los criterios marcados que son coincidentes tanto por la Real Academia de la Lengua como por la Academia Valenciana. Se ha trabajado en la versión en valenciano con el mismo rigor que la de en castellano. Aquí no hemos ido a hacer un texto refundido en castellano para luego que alguien nos lo traduzca, sino que los 2 textos han tenido el mismo tratamiento y hay cosas que se han tenido que aclarar en el texto en castellano, pero no en el valenciano porque estaban bien y viceversa. Y toda alteración, aunque sea de una coma, está explicada en la memoria. La memoria justificativa tiene más de 70 páginas y entonces pues, se establece para cada artículo, pues si se ha cambiado el orden, pues se explica, se ha actualizado la denominación. Cualquier pequeño cambio está explicado. Hay artículos que sí que tienen mayor explicación porque se ha hecho algún pequeño cambio que ya excede el del punto y de la coma y entonces eso está más explicado. También ha concluido ya el trámite de participación al público, que lo que va a permitir es una mejora y de hecho va a mejorar el texto porque todas las sugerencias han sido muy interesantes y siempre hay alguno que ha visto una rata que no la habíamos detectado y han habido sugerencias positivas y el texto que salga en la versión, ya que en su caso se remita al Consejo Jurídico Consultivo, pues será todavía más rica.
¿Dónde están las novedades? Claro, las novedades, muchas de ellas son minúsculas, son pequeñísimas, pequeños detalles. Si hubiera que destacar, pues, y siempre dentro de esa doble idea de límites y posibilidades, no hemos, por lo menos el trabajo técnico que yo he hecho, no ha querido nunca desbordar el límite de lo que no puede hacer el texto refundido y quizá por resumir lo más significativo, pues, por un lado, todas las disposiciones adicionales de la LOTUB, que eran muchísimas, que había en cierto momento el legislador no sabía, quería modificar un tema, no sabía dónde colocarlo y quizá por pereza lo ponía en una disposición adicional. Pues todas las disposiciones adicionales, prácticamente las que no eran propiamente disposición adicional, según los criterios de técnica normativa, se han colocado en el artículo de la LOTUB donde tocaba. De manera que ya no hay el riesgo de que en un adicional haya una regla especial que en el texto articulado no esté. Por ejemplo, una de las figuras que se ha integrado en el texto articulado es toda la disposición adicional de la Agencia de Protección del Territorio. También se han integrado en la LOTUB las disposiciones transitorias que estaban en la Ley 1/2019. Y también se ha ajustado ya siempre que eso que la ley decía, a la entrada en vigor de esta ley, que muchas veces no sabía si era la entrada en vigor de la ley original o a la entrada en vigor de la ley modificativa, pues se ha colocado el día y la fecha. Y además se han refundido todas las transitorias de las dos leyes en el texto de la transitoria de la LOTUB. También se ha sistematizado con mayor claridad las excepciones a la necesidad de la DIC. Hay un artículo que era larguísimo que se ha subdividido en 3 o 4 y luego lo que sí que han habido ya son mejoras puntuales que ya son muy de detalle y que si uno mira el texto articulado con el color amarillo, donde vea más color amarillo es que haya habido un cambio de redacción que tiene algún interés, va a la memoria justificativa y ahí está explicado de manera exhaustiva. Bien, ya finalizo. Creo, si hubiera que quedarse con una idea de mi intervención en cuanto a lo que puede o no puede hacer el texto refundido, con esta imagen, que es la de ese juego infantil, el texto refundido se limita a colocar las piezas en su sitio, no puede crear un juego nuevo, no puede inventarse una pieza que no existiera, podrá reproducirla, podrá armonizarla, si no encajan, podrá pulirla, pero no puede crear cosas nuevas. En ese sentido, muchas de las expectativas que la gente pudiera tener en el texto refundido ya caen porque este no va a poder modificar y crear reglas nuevas. Para eso habrá que hacer una modificación de la LOTUB a través del procedimiento que toca. Y ya por fin, ya acabo, os invito a que en el chat podáis hacer las preguntas que queráis y en la parte final, pues ya si yo puedo, os la contestaré. Muchas gracias. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Decirte que en el tendido ahora hay 200 personas, más de 200 personas escuchándote y por lo tanto estaba como decían aquellos, la plaza estaba abarrotada, ¿no? Muy bien. Quiero felicitarte públicamente por el trabajo técnico importante que aunque parezca que no es un trabajo innovador, sí que lo es y exige un esfuerzo importantísimo. Si bien es cierto que no es modificador de la ley, pero lo mejor que podemos tener es un texto normativo claro para que después, cuando lo vayamos a aplicar, pues tengamos las ideas fáciles y con muchas posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, te felicito expresamente por el trabajo hecho, que ya digo que, aunque no sea un trabajo con componente político, intervención política, que ha sido puramente de estructura, es un magnífico trabajo, como muy bien has explicado. Muchas gracias. Yo te puedo asegurar que yo me lo paso muy bien y que profesionalmente me he sentido muy realizado en esa tarea durante semanas de hacer este trabajo que me ha venido muy bien. He repasado gramática y cosas de hace tiempo y la verdad es que ha sido un placer hacerlo y seguir colaborando en esta tarea. Pues el urbanismo valenciano te lo agradece, y la dirección general sobre todo. Muchas gracias. Pero bueno, este texto refundido tiene lagunas que deben ser desarrolladas, que deben ser estructuradas. ¿Y qué pensamos en su momento? Pues pensamos que tenía que estructurarse a través de los tradicionales reglamentos de desarrollo. Sabéis que cuando la LUC hubo un único, el ROCTU, el famoso ROCTU, un único reglamento. En este caso hemos pensado que lo más adecuado era ir a las 3 patas históricas del urbanismo, la de reglamento de planeamiento, el de programación y gestión y el de disciplina, que se ha transformado después en minimización de impacto.
por las razones que ya os explicaré. El reglamento de planeamiento lo han desarrollado entre Carlos Aubán y Enrique Martí-Selva, también con un trabajo, con un esfuerzo importante y con una voluntad de dejar un documento normativo reglamentario de futuro y estable. Ahora, Carlos o Enrique, Carlos, iniciará, nos explicará un poco cómo han desarrollado todo este trabajo en los últimos meses. Carlos, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por la presentación. Yo voy a explicar la parte del reglamento de planeamiento que tiene que ver con los estándares urbanísticos. El reglamento de planeamiento, lógicamente, trata todo lo que son figuras de planeamiento, tramitación y demás, y tiene una parte importante que es toda la regulación de los estándares urbanísticos, que sabéis que es un tema bastante complicado a veces en cuanto a la aplicación ya en los planes urbanísticos. Voy a destacar una serie de ideas principales, porque tampoco voy a entrar en mucho detalle en cuestiones ya técnicas, pero sí que me gustaría centrar la exposición resumida en 6 ideas principales. La primera de ellas tiene que ver con la sistemática. Nos encontramos que la LOTUB tiene una característica muy particular y es que tiene un texto articulado y luego tiene, conocéis la mayoría de vosotros, tiene unos anexos. Y precisamente la naturaleza o el carácter de esos anexos pues vienen a ser de contenido prácticamente reglamentario. O sea, todo lo que es el anexo 4 de la LOTUB, que trata fundamentalmente de los temas de estándares, pues eso, como os digo, tiene un carácter eminentemente reglamentario. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos aplicando una cuestión concreta de estándares, acudimos al articulado de la ley a veces nos remite al anexo y esa conexión entre articulado y anexos, pues muchas veces peca de una indefinición que al final hace muy complejo la aplicación de la norma. Por deciros un ejemplo muy sencillo, si yo voy a calcular los anexos en una modificación de un plan en suelo urbano, me voy al artículo 63 de la LOTUB, el artículo 63 me dice, esto está regulado en el anexo 4, me voy al anexo 4. En el anexo 4 tengo el apartado 3.8 que me dice, no, pero si estás en suelo urbano tienes que irte al artículo 76 bis. Y finalmente el 76 bis te dice, no, porque si es actuación en el medio urbano, los estándares están regulados en el 36. Luego, este baile de ir de una parte del articulado a los anexos, volver otra vez, y estas remisiones dentro del propio texto legal son las que pretendemos evitar con este reglamento, de manera que con el reglamento se ha planteado un texto articulado donde está toda la normativa y simplemente unas tablas, que las tablas entendemos que son bastante útiles a la hora de aplicar lo que es el articulado. Muchas veces una cosa que se quiere explicar mediante la redacción de un artículo pues es muy confusa y si tú pones la formulita en una tabla pues al final resulta que eso lo entiende todo el mundo mucho mejor aplicando la tabla que descifrando lo que quiere decir una parrafada de 2 o 3 artículos bastante complejos. Luego, primera cuestión fundamental del reglamento es la sistemática. Hay un texto articulado donde tú irás a un artículo concreto y ahí te explicará qué edificabilidad puedes tener en ese supuesto, qué dotaciones, qué particularidades tiene. Y luego, a efectos prácticos, tendrás unas tablas donde directamente te vas a la tabla, aplicas la fórmula correspondiente y calculas lo que son los estándares urbanísticos. Esa es una cuestión, ya digo, fundamental en el trabajo que se ha hecho en cuanto al reglamento. Otro aspecto importante es la definición de conceptos. En una ley es muy difícil empezar a definir lo que son cada concepto. Bueno, pero ahora estamos en un texto reglamentario que nos permite precisamente definir conceptos. En tema de estándares urbanísticos tratan temas muy dispares. Igual se habla de densidad de viviendas, que se habla de estándares de soleamiento, que se habla de perspectiva de género, en fin, una serie de materias muy diversas. Y lo que conviene en un reglamento es, con una finalidad didáctica, pues vamos a establecer una clasificación de cuáles son esos estándares de dotaciones. De manera que el reglamento incorpora, que eso no está en la LOTUB, es una innovación, pues una clasificación de estándares urbanísticos y diferencia cuáles son los estándares de edificabilidad, cuáles son los estándares de dotaciones. Dentro de estos últimos hay unos que son cuantitativos, otros son de calidad o cualitativos.
De manera que, digamos, con esa función didáctica, todo el mundo sepamos que cuando estamos hablando de los 35 metros de suelo por creación de techo, bueno, pues es un estándar de dotación, que es un estándar cuantitativo, y tengamos un cuerpo normativo bien definido en cuanto a lo que es los conceptos urbanísticos. Como os decía, básicamente esa clasificación lo que hace es decir qué tipos de estándares hay y cómo hay que aplicarlos en cada supuesto concreto. Y en esta materia de clasificación de estándares también hay una cuestión importante, que es todo lo que tiene que ver con el urbanismo desde la perspectiva de género. Ahí sabéis que ya en la propia LOTUT hay un anexo, el anexo 12, que trata precisamente toda esta cuestión del urbanismo desde la perspectiva de género, y además eso está desarrollado ya a un nivel totalmente reglamentario, o sea, no hay que modificar, no hay que ampliar mucho más lo que allí ya está regulado, pero sí lo que hemos hecho en el reglamento de planeamiento ha sido integrar ese urbanismo desde la perspectiva de género, integrarla a lo que son las tradicionales dotaciones de red primaria, dotaciones de red secundaria. En lugar tendremos dotaciones de red primaria, dotaciones de red secundaria, y veremos cómo se integra lo que en la propia LOTUT se define como la red de espacios comunes. Todo ese conjunto de dotaciones, que ya no son solo dotaciones públicas. En la red de espacios comunes hay dotaciones privadas, están todas aquellas actividades más usuales en la vida cotidiana, hay una serie de itinerarios. Bueno, pues todo eso es una nueva categoría dotacional que en la LOTUC se ha definido como red de espacios comunes, y nosotros en el reglamento lo hemos integrado con las tradicionales, ya digo, de red primaria y red secundaria que veníamos desarrollando ya desde otras legislaciones anteriores. Siguiente apartado que hemos considerado importante abordar en el reglamento es identificar muy claramente los supuestos que se aplican en cada caso. La mayoría de nosotros que llevamos, los que llevéis ya un tiempo trabajando en urbanismo, pues lo que son los estándares del suelo urbanizable, pues son relativamente sencillos de aplicar y de entender, porque en la ley está bien estructurado. En suelo urbanizable tenemos unos estándares para uso residencial, otros para uso terciario y otros para uso industrial. Bien, esos tres supuestos están claramente identificados en la ley. El problema es cuando nos salimos de ahí, cuando vamos ya a un suelo urbano. Pues en un suelo urbano hay multitud no tantos, pero hay muchos supuestos diferenciados que en un supuesto se aplican unos estándares, en otro supuesto, si estoy actuando en el medio urbano, se aplica otro estándar, si estoy incrementando edificabilidad, se aplica otro estándar, de manera que en el suelo urbano la regulación de estándares hoy en día en la LOTUC es bastante caótica. Es difícil llegar a asumir cuál es la regulación de estándares en el suelo urbano, y ahí hemos hecho un esfuerzo importante en identificar supuestos. En concreto, en suelo urbano hemos llegado a delimitar 6 supuestos y cada uno de esos supuestos tiene sus estándares correspondientes. De manera que tenemos los 3 claros del suelo urbanizable que se desarrollan en el reglamento, tenemos 6 supuestos en suelo urbano que se desarrollan en el reglamento, y luego esto mismo sucede con las modificaciones de planes. Las modificaciones de planes también, según que yo cambie una zona de residencial e industrial o que en una misma zona residencial aumente la edificabilidad o la reduzca, bueno, pues según esas dos situaciones se aplican unos estándares o se aplican otros. Luego, en modificaciones de planes tenemos 2 supuestos más. Finalmente tenemos 3 de urbanizables, 6 de suelo urbano y 2 de modificaciones. Tenemos 11 supuestos claros de aplicación de estándares urbanísticos. La finalidad que es que cuando un operador, bien sea el técnico municipal, bien sea el redactor del plan o nosotros mismos cuando estamos informando un plan, pues digamos, mira, este es el supuesto tal. Nos vamos a un artículo concreto del reglamento y allí nos dirá, la edificabilidad tiene que cumplir estas reglas, las dotaciones son estas y además tiene estas particularidades este supuesto concreto. Luego, en un mismo artículo tenemos ya concretadas todas las aplicaciones en esta materia de estándares. Insisto, este ha sido un trabajo de identificación de supuestos bastante laborioso, pero que al final lo que pretende es facilitar lo que es la aplicación de la norma. Lo que el reglamento no puede es, donde antes se pedían 35 metros de suelo por creación de techo, ahora que pongamos 30. Sabéis que eso no es un desarrollo reglamentario, sino que lo que son estándares, lo que son las variables, son las que dice la ley. Lo que se trata es de estructurarlas y sistematizarlas para que sean fácilmente aplicables.
Otro apartado fundamental del reglamento es aclarar cómo se aplican determinados artículos de la LOTUB. La LOTUB, pues, cuando se redacta un precepto, pues luego ese precepto lo lee un técnico municipal o lo leemos nosotros, o lo lee un redactor de plan, y resulta que un mismo texto legal, pues uno lo interpreta de una manera y otro lo interpreta en sentido diferente. Nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido tratar de aclarar las divergencias de interpretaciones de artículos de la LOTUB en esta materia de estándares urbanísticos. Yo en ese sentido sí que quería apelar un poco a todos los participantes que están ahora, pues que nosotros hemos ido a las aclaraciones que entendemos o que nos han llegado que hay de aplicación de la LOTUB, pero precisamente estos foros lo que sirven es para decir, oye, es que el artículo tal yo entiendo que se aplica así y el ayuntamiento me lo aplica de otra manera. Bueno, pues precisamente para eso estamos en este proceso de participación pública, para que nos digáis, oye, el artículo 76 se puede interpretar de estas dos diferentes maneras. En el reglamento aclararlo de una vez y que quede clara cuál es la, digamos, la interpretación de la Consellería para que luego todo el mundo lo pueda aplicar normalmente. Aquí os apunto varios temas. Por ejemplo, el tema de la reserva de viviendas de protección pública. Hay planes que dicen, bueno, pues será el 30% del número de viviendas. Bueno, pues la ley dice que no es el 30% del número de viviendas, es el 30% de la edificabilidad residencial. O, por ejemplo, cuando se modificó los estándares de parque público, se decía, bueno, el parque público, si el municipio es pequeño y tiene una población de menos de 2.000, se puede minorar. Pero si además tiene mucho suelo protegido, también se puede minorar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sumamos las dos minoraciones? Bueno, pues ese tipo de cuestiones son las que en el reglamento damos la interpretación oficial de la Consellería y se pretende dejar por resueltas esas dudas en cuanto a la aplicación de la ley. Otro apartado también que se aborda en el reglamento es no ya dudas de interpretación, sino dónde suelen presentarse muchos problemas en materia de estándares. Entonces hemos ido, ¿qué problemas a nivel general tenemos en cuanto a la aplicación de estándares? Bueno, pues hemos identificado una serie de problemas importantes y hemos tratado de dar solución. Por poneros ejemplos, es evidente que hay una falta de vivienda pública en lo que son nuestras ciudades y que, bueno, pues en tema de la vivienda hay una falta que se manifiesta por todos los operadores de que no hay una vivienda pública que pueda intervenir o que pueda contribuir a regular lo que es el mercado de suelo de la vivienda. Bueno, pues lo que ha hecho el reglamento es decir, si tenemos ya definida una categoría en la propia LOTUB, que es el equipamiento residencial dotacional, esa es una categoría de equipamiento, igual que hay deportivos, igual que hay sanitarios, hay otra categoría que ya definió la LOTUB, que es el residencial dotacional. Esa categoría no se está aplicando, prácticamente no tenemos constancia de que se esté aplicando mucho. El reglamento, en ese sentido, hace una apuesta, yo entiendo, muy valiente de decir, bueno, pues si hay una falta de vivienda pública, vamos a permitir que en aquellas parcelas públicas, de dotación pública, que están vacías, están vacantes porque no se edifica el colegio o porque no se edifica la instalación deportiva, vamos a permitir que en todas esas parcelas públicas se puedan hacer viviendas de protección pública para alquiler. Y, por lo tanto, esa categoría de residencial dotacional se va a permitir desarrollar en parcelas que tiene el ayuntamiento y que ahí nunca se va a hacer un colegio y es una parcela que está ahí perdida y sin utilidad. Bueno, pues el ayuntamiento podrá construir en esas parcelas un equipamiento público que es el residencial dotacional. En la misma línea también hemos abordado un poco el problema de los complejos inmobiliarios. Sabéis que en suelo urbano es muy difícil actuar, no hay mecanismos fáciles para actuar en suelo urbano, siempre decimos que hay que actuar en la ciudad consolidada, pero lo cierto es que no se actúa. Y bueno, pues hay una figura ya definida desde la legislación estatal, que es la del complejo inmobiliario. Y el complejo inmobiliario, pues salvo 2 o 3 supuestos anecdóticos, realmente no se está aplicando. Nosotros lo que hemos intentado aquí en el reglamento es clarificar cómo se aplica esa cuestión del complejo inmobiliario a efectos de estándares urbanísticos, porque realmente lo que está regulado en la LOTUB tiene bastantes dudas de interpretación de cómo se computa ese complejo inmobiliario. Si yo tengo una parcela y construyo un colegio, ¿cómo computa el colegio? ¿Cómo computa el suelo? Bueno, pues a todo eso hemos intentado dar una respuesta clara de cómo se computa cuando yo tengo una parcela de un colegio y se hace un complejo inmobiliario para construir 2 plantas de colegio y de encima una edificabilidad privada. Bueno, pues ¿cómo computan esas 2 plantas de colegio respecto al suelo? Bueno, pues todo eso se trata de aclararlo en el reglamento. Y finalmente, la última cuestión así global
que me interesa destacar del reglamento es todo lo que tiene que ver con los planes vigentes. Aquí somos conscientes de que hoy en día revisar un plan general es muy complicado. Nosotros en primera línea lo estamos sufriendo, pero los ayuntamientos son los que lo sufren día a día y hoy en día un ayuntamiento que se lance a revisar un plan general pues es muy complicado. Pero en cambio tenemos muchos planes vigentes que son planes perfectamente válidos, que en algunos casos no están agotados, todavía tienen posibilidades de desarrollar actuaciones en suelo urbano, incluso en suelo urbanizable. Y bueno, son planes, lo que pasa es que a lo mejor son planes de los años 90. Tenemos mucho planeamiento del año 90 y además con un montón de modificaciones. Por ejemplo, aquí en Valencia, en Gandía, el Plan General de Gandía, que es de los años 90, vamos ya por la modificación 83 y en Paterna lo mismo. Bueno, pues ¿qué es lo que planteamos aquí? Como es revisar ese plan general va a ser muy complicado, por lo menos vamos a actualizar ese plan general, vamos a refundir esas 83 modificaciones puntuales y vamos a dejar un documento actualizado a día de hoy con un grafismo adecuado, con una nomenclatura adaptada a la regulación actual y a partir de ahí el ayuntamiento que a través de modificaciones puntuales pueda ir desarrollando las actuaciones urbanísticas en su municipio. En ese sentido, las disposiciones transitorias del propio reglamento se definen tres figuras. Una es adaptación del suelo no urbanizable, que básicamente se trata de que un plan antiguo tenía una protección paisajística, una protección de carreteras, y ahora la LOTUB nos dice, no, en suelo no urbanizable tiene que estar zonificado. Bueno, pues hay un procedimiento muy sencillo que se lo aprueba el propio ayuntamiento, que es decir, bueno, lo que antes era protección paisajística, pues ahora será zona rural, común, no sé cuántos. O sea, es una simple adaptación de aquellos planes que estaban bien hechos y tenían sus protecciones a lo que es la terminología y la normativa actual. Insisto, eso lo aprueba el propio ayuntamiento. Otra figura es lo que hemos llamado actualización, y es ese plan del año 80 y tantos con 83 modificaciones. Lo que se hace es, se digitaliza, tenemos un documento digitalizado, se refunden las 83 modificaciones y se hace una adaptación de terminología. Lo que antes se hablaba de sistema general y sistema local, bueno, pues ahora le llamaremos red primaria y red secundaria. Y en ese sentido, en esa línea, muchas otras cuestiones. De manera, y también este segundo procedimiento de actualización de los planes también se aprueba por el propio ayuntamiento sin intervención de la Consellería. Luego tendríamos un plan, en vez de un plan en papel con 83 modificaciones, es imposible seguirlo y aplicarlo, tendríamos un plan digitalizado, aprobado con aprobación definitiva, perfectamente modernizado y actualizado a día de hoy. Y finalmente concretamos un poquito lo que es la homologación. La homologación, sabéis que eso se introdujo un poco en las transitorias de la LOTUB. Lo que decimos es ¿en qué consiste homologar un plan a la LOTUB? Bueno, pues no es lo mismo que aquella instrucción de homologación que teníamos de homologación de planes a la RAU. Hemos intentado que la homologación sea un instrumento muy sencillo, con un alcance muy limitado, que se pueda hacer por sectores, se pueda hacer por clases de suelo, pero básicamente que sea una operación bastante sencilla. Con estas 6 ideas son las que yo quería destacar y en todas ellas subyace una cuestión importante para nosotros y es el facilitar la aplicación de la norma. O sea, no tenemos un nuevo reglamento para hacer más complicado todavía la normativa urbanística, sino lo que pretendemos es hacer más fácil la aplicación de la normativa urbanística en esta materia de estándares. Si os parece, Enrique comentaría. Muchas gracias, Carlos. Magnífica exposición. Enrique, que como corredactor del reglamento también tendrá sus cuestiones más jurídicas, entiendo yo, ¿no? Cuando quieras, Enrique. Gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias. Yo estoy como Fernando, que me estreno en esta versión digital de dar conferencias y bueno, la verdad es que espero que por lo que he visto en los chats sea del mismo agrado que la conferencia de Fernando. Mi parte, bueno, más jurídica, la verdad es que va a ser de la parte del reglamento que no ha comentado Carlos, que es la que se refiere a las determinaciones de la ordenación estructural, de la ordenación pormenorizada, a lo que es el contenido de los planes y a la tramitación de los planes. Claro, el reglamento lo que hace, como ha dicho Carlos, es intentar aclarar, solucionar problemas, interpretaciones que no estaban claras porque la ley tiene un carácter más general y a la hora de pormenorizar, pues
pueden resultar cuestiones indefinidas. Entonces, bueno, pues con la experiencia que llevamos desde el 2014, con las sucesivas modificaciones, etcétera, lo que hemos tratado es de intentar concretar aquellas cosas sin alterar, evidentemente, el contenido de la ley para facilitar la aplicación de la norma, ¿no? Y, bueno, pues como decía Carlos, cualquier sugerencia que bueno, podáis aportar diciendo, oye, que este precepto no está claro y no lo habéis tocado o tal, bueno, pues nosotros encantados de poder facilitar la tarea a los ayuntamientos. Una primera precisión es que si vamos al objeto de lo que es el reglamento, solamente hacemos referencia a los instrumentos de planeamiento urbanístico, es decir, ordenación del territorio no está, es decir, la estrategia territorial, el plan de acción territorial y las PIEs no aparecen en el reglamento porque, bueno, en su caso, si se considera, será objeto de otro. Aquí nos limitamos a lo que es tradicionalmente el planeamiento urbanístico, planes estructurales, planes parciales, planes de reforma interior, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda cuestión así de carácter general es que lo que queremos es aclarar y completar conceptos y desarrollar aquellas cuestiones desde el punto de vista de la ley, ¿no? De la técnica normativa que no se puede hacer en la ley y que sí que lo vamos a hacer ahora en el desarrollo reglamentario. Y también tenemos un objetivo que también veo que ha aparecido en algún chat o en alguna pregunta, que es la cuestión de tratar de simplificar, es decir, a la hora de establecer el desarrollo reglamentario, pues intentar ir hacia simplificación y agilización de los trámites. Yo solamente voy a tratar, por el tiempo que tenemos, unas cuantas cuestiones, no todas, pero bueno, luego en la parte de preguntas se puede ampliar a cualquier otra parte del reglamento, ¿no? Entonces, bueno, pues empezando por la parte de la ordenación estructural, yo creo que hay una cosa que introduce la LOTUB y que es como un cambio o una forma, una metodología en cuanto a hacer los planes, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo la imposición de la ley estatal de la evaluación ambiental, de esos dos documentos, el documento previo, el documento posterior, etcétera, y que, bueno, pues se trata un poquito de desarrollar y entonces se incide mucho en la parte de directrices, objetivos e indicadores en los cuales, bueno, yo creo que no está muy claro a la hora de elaborar los documentos. Entonces, se introduce algún desarrollo reglamentario en cómo el contenido de las directrices, cuál es su carácter más bien orientador más que vinculante, los objetivos, cuáles tienen que ser sus características. Y como principal elemento innovador, desde mi punto de vista, está el que se establece un anexo con una tabla de indicadores de sostenibilidad. Tiene un carácter potestativo, es decir, la ley establece los 3 indicadores de los recursos, de la población, tamaño municipio, etcétera, pero digamos que eso quedaba muy genérico. Entonces, si lo que tenemos que hacer también, como nos dice la ley del Estado y nos dice la propia LOTUB, es ver un seguimiento de la aplicación de la ley, lo lógico es que el plan contuviera unos indicadores que nos permitieran analizar cuál es ese seguimiento. Entonces, bueno, hay un anexo, el anexo 1 en la ley en el que se establece esta tabla de indicadores. Os tengo que decir que no es ninguna novedad, es una tabla de indicadores que aparece en la página del Ministerio, que además, bueno, se observó, se consideró que ha sido aplicada, por ejemplo, en el plan especial de la estrategia de la ciudad de Valencia a la hora de establecer los distintos ámbitos de los planes de ordenación pormenorizada, se coge como referencia. En el País Vasco también es una referencia a este documento, en Cataluña también es una referencia a este documento, con lo cual, bueno, parecía que estaba bastante actualizado y tiene la ventaja de que, aparte de esa tabla, si se entra a la página del Ministerio, hay como una especie de guía donde se explica cada uno de los apartados que aparecen en esa tabla, con lo cual, a la hora de la aplicación y a la hora de decidir el ayuntamiento cuáles de estos parámetros o indicadores quiere escoger o no, entendíamos que facilitaba mucho la tarea. Dentro de la ordenación estructural, otro de los puntos esenciales es la zonificación. La zonificación
En la LOTUB, bueno, pues aparece como todo lo demás con un carácter genérico. Aquí se hace un desarrollo bastante prolífico, digamos, ¿no? Artículos 13 a 24, donde se establece cada una de las zonas de suelo, del suelo rural, de expansión urbana, del suelo urbano, urbanizado. Y bueno, la verdad es que lo que se ha tratado es de establecer criterios a la hora de definir qué características que tiene que tener un terreno para estar en una u otra clase de suelo, y luego también establecer la normativa o el contenido de la regulación que debe contener cada uno de estos suelos. Es decir, que las normas urbanísticas tengan una cierta homogeneidad y que se abarque pues, todo aquello que se considera que debe abarcar este tipo de regulación. Se diferencian unos criterios más de carácter territorial y, bueno, pues como decía el director al principio, también el tema de la perspectiva de género y el tema de la diversidad funcional cada vez va ganando presencia dentro de nuestro urbanismo, y entonces a la hora de configurar la ordenación de planeamiento pues hay unos criterios que también aparecen recogidos en este reglamento para, bueno, establecer esas directrices dentro de las cuales se tiene que realizar la ordenación dentro de cada una de las zonas. Se recuerda que el reglamento de zonas, que entendemos que sigue siendo un reglamento vigente, que sigue siendo de aplicación, sigue siendo de carácter potestativo para los ayuntamientos, pero que, bueno, por la aplicación quizá cada vez menos, porque creo que entra en el olvido de que sigue vigente, puede ayudar a los ayuntamientos a ordenar determinadas zonas de una forma bastante sencilla. Otro de los elementos fundamentales en la ordenación estructural es la clasificación de suelo. En la LOTUB aparece regulado de una forma muy genérica por remisión a la parte de la zonificación. Lo que se echaba en falta, sobre todo, es la relación que había entre la clasificación de suelo y el régimen urbanístico de cada clase de suelo, teniendo en cuenta la legislación del Estado. Es decir, si nos damos cuenta, cuando se aprueba la LOTUB en el año 14, se acababa de aprobar una modificación de la ley del suelo muy importante del año 2013 y estaba justamente antes del texto refundido del 2015, que es el actualmente vigente. Es decir, pilla en una época de transición donde, bueno, pues era difícil encajar los nuevos conceptos de la legislación del Estado, y es verdad que se hace alguna referencia, pero es bastante genérica y sí que se detecta problemas de integración en conceptos de actuaciones de dotación, de ámbitos de regeneración o de renovación urbana, etcétera. Y entonces lo que se trata de hacer aquí es decir, bueno, sobre todo dentro del suelo urbano, que es donde más se ve estas dificultades, diferenciar los ámbitos de las 3 R's, ¿no? De la renovación, regeneración y reforma urbana, identificar y definir dentro de cómo se integra en nuestra normativa las actuaciones de dotación, y al mismo tiempo mantener los conceptos de actuación integrada y de actuación aislada. Entonces, bueno, esto que quedaba diluido, yo creo que se desarrolla y se aclara bastante en el apartado dentro de la clasificación de suelo. El suelo urbanizable es una actuación, son actuaciones integradas con programación, y yo creo que está bastante asentado y tiene menos desarrollo, y el suelo no urbanizable se remite a lo que es artículo 196 y siguientes de la LOTUB, y que, bueno, entendíamos también que excedía de este reglamento y que no era, de momento, entendíamos que no era necesario el desarrollarlo. Otro de los aspectos que también se desarrolla bastante, y en este caso yo creo que se recupera mucho de la parte del reglamento de la LUF, era el tema de la sectorización. Es decir, la regulación, los criterios de sectorización en la LOTUB prácticamente desaparecen. Habían generado dudas, incógnitas sobre cuáles eran los criterios para sectorizar. Bueno, yo creo que los que recogía la LUF recogían la tradición urbanística tanto valenciana como española, y hemos innovado poco y se viene a recoger básicamente los mismos. Lo que sí que se diferencian son los sectores de suelo urbanizable con los ámbitos de reforma interior dentro del suelo urbanizado. Y en este caso, básicamente, la regla general se dice que se ajusten a barrios o áreas funcionales,
pero eso es como regla general. Justificadamente se podían hacer ámbitos de reforma interior más grandes o más pequeños, con lo cual, pero al menos sí que se da una referencia. En la ordenación pormenorizada lo que hay es un desarrollo de los elementos que integran la red secundaria y el resto de infraestructuras o de los servicios urbanísticos de la ordenación pormenorizada, ¿no? Se incluyen las unidades de ejecución, las redes de servicios urbanísticos y se vuelve a incidir otra vez en la definición de estos ámbitos que aparecen en la ley del Estado y que, digamos, tenemos que integrar dentro de nuestra normativa de actuaciones de dotación, regeneración, reforma o rehabilitación. Pasamos al siguiente punto, donde ya entramos en las determinaciones y en la documentación de los instrumentos de ordenación. Aquí sí que me gustaría insistir, porque creo que tanto desde dentro de la Administración como desde fuera, pues lo pedimos, y es el principio que se establece en el artículo 14 de la LOTUB de mínimo contenido necesario, máxima simplificación y proporcionalidad. Quiere decir que esto que aparece simplemente, digamos, enunciado y que se van dejando como botas en el texto de la LOTUB, en el reglamento no solamente se recoge el principio, sino que luego se ha tratado de trasladar a todos aquellos artículos en los que considerábamos que podía tener incidencia. ¿En qué se concreta? Pues solamente se deben de pedir documentos exigidos por una norma, solamente documentos que no tenga la Administración, ya sea por elaboración propia o ya sea porque han sido aportados. Solamente se han de solicitar aquellos informes que sean necesarios, solo hay que solicitar los informes que no han sido solicitados ya, es decir, si hay un informe en el expediente no hace falta volverlo a solicitar. La comprobación de los informes no hace falta que sea a través de un nuevo informe, sino que puede ser el mismo órgano promotor el que interprete ese informe, salvo que por cuestiones técnicas sea necesario que el órgano sectorial, digamos, aprecie el cumplimiento o no del contenido del informe. Además, se establece que el contenido de los informes sectoriales debe de ser objetivo, claro y conciso, sin necesidad de interpretación posterior, ajustado a las competencias del órgano emisor y al ámbito territorial del plan. Es decir, que lo que tratamos a través del desarrollo de este principio es de establecer criterios que, bueno, pues todos hemos visto informes que son buenísimos y que se ajustan exactamente a lo que queremos y otros informes que se desparraman y que ni sabemos lo que dicen, ni sabemos cómo interpretarlos y muchas veces ni siquiera se ajusta a lo que se pide, ¿no? Y entonces, bueno, pues entre un extremo y el otro lo que tratamos es que siguiendo estas pautas intentar que los informes sean lo mejor y lo más claro posibles. Desde el punto de vista de los planes, lo que hace el reglamento es desarrolla mucho cuál es el contenido de los planes, estableciendo el tipo de, por ejemplo, de documentación cartográfica, planes de ordenación, planes de información, cuál es la escala a la cual debe de ser realizada, cuál es el contenido de la normativa, etcétera. Otra de las cuestiones que aparece muy brevemente tratada en la LOTUB, digamos, es el contenido o la diferenciación entre el documento inicial del plan, el proyecto o el borrador que se dice del plan y la versión preliminar del plan. Entonces, ahora, al regular cada plan en el reglamento, lo que sí que se dice es cuál es el contenido que tiene que tener la versión, digamos, inicial y cuál es el contenido que tiene que tener la versión preliminar del plan, ¿no? Aclarando esa parte que, desde luego, en la ley estaba casi completamente ausente. Sí que me gustaría destacar otra de los criterios que teníamos cuando se inicia a redactar el documento es adecuar los documentos al tamaño o al tipo de municipio del que se trata, ¿no? Entonces, se desarrolla lo que son los planes generales estructurales mancomunados, que prácticamente aparecen referidos en la LOTUB sin ningún contenido, y aquí, bueno, por lo menos se dan 3 criterios que creo que son bastante importantes a la hora de si municipios, sobre todo de interior, que estén bastante próximos o de litoral, pero que estén conurbados, que estén próximos y compartan inquietudes territoriales, lo puedan desarrollar. Por una parte, que la red primaria de dotaciones públicas
tiene un tratamiento conjunto en todos los términos municipales que forman parte de esa mancomunidad de planeamiento. Es decir, que la zona verde se podrá cumplir en un término o en 2 o en 3, pero que no hace falta que cada término por sí mismo cumpla todo el estándar de zona verde o de parque público, por ejemplo. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de equipamiento. Sí que es verdad que se establece que se tenga en cuenta la accesibilidad a estos equipamientos, es decir, que a lo mejor si están muy próximos, si son dos términos municipales conurbados, pues con una biblioteca municipal sería suficiente y a lo mejor pues la piscina estaría en el otro término, etcétera. Es decir, que se articule de forma que todo el mundo tenga accesibilidad, pero que se pueda no tener la duplicidad y que se haga un tratamiento conjunto de este tipo de dotaciones de la red primaria. En segundo lugar, respecto de los sectores de usos productivos, también se indica que se busque el mejor emplazamiento dentro de la zona que abarca el plan mancomunado y que a lo mejor solamente hace falta hacer uno, no hace falta hacer 3 en el caso de que hubieran 3 municipios mancomunados. Y del mismo modo, las áreas de reparto no tienen por qué limitarse a un solo término municipal, sino que incluso se admite la posibilidad de áreas de reparto en varios municipios. Es decir, son 3 medidas que, digamos, que lo que tratan es de facilitar ese tipo de planeamiento que desde nuestra perspectiva puede facilitar, digamos, la planificación de términos municipales que, bueno, que consideren que tienen muchas cosas en comunes y que pueden hacerlo conjuntamente. Al mismo tiempo, se establece una modalidad de plan general que es el plan general simplificado. Digamos que este no está en la ley expresamente citado, es un plan general estructural dentro de los que establece la ley. Lo que pasa es que se reduce en cuanto a sus contenidos. Es para municipios de menos de 5.000 habitantes. Se regula, en este caso, digamos, el contenido sería un suelo urbanizado, pero se permite, dentro de las posibilidades que establece la ley, creo que en el artículo 25, un suelo que se clasifique un suelo urbano no urbanizado, siempre y cuando sea para atender las necesidades de crecimiento, se mantenga la misma trama respecto del urbano que se amplía, etcétera, etcétera. Es decir, que cumpliendo las características de la ley se pueda establecer directamente en este plan general simplificado. Y luego tiene sus consecuencias en cuanto a la documentación que se exige respecto del documento, con lo cual, bueno, yo creo que tratamos de facilitar a estos municipios más pequeños de 5.000 habitantes, que creo que son el 80% de los municipios de la Comunidad Valenciana, el que puedan elaborar planes dentro de este mare magnum que tenemos ahora. En cuanto a la modificación de los planes, bueno, se aclaran algunas cuestiones que no estaban muy claras dentro de la norma, pero sobre todo me interesa una cuestión que se nos suele plantear y que por cuestión de práctica administrativa entendemos que se está sacando de lo que debería de ser y que es la posibilidad de modificación del suelo no urbanizable por zonas concretas del suelo no urbanizable. Ahora mismo la práctica es que, desde la administración, que cuando se modifica el suelo no urbanizable, al final se tiene que ordenar todo el suelo no urbanizable. Bueno, pues en el reglamento decimos, no, es posible ordenar solamente una zona del suelo no urbanizable. No hace falta abarcar todo el suelo no urbanizable para una simple modificación. Respecto de la elaboración y tramitación de los planes, bueno, aquí se diferencian las 2 fases de tramitación, la de la fase previa, artículos 50 y 51, y la de la fase, digamos, ordinaria, que son los otros artículos de la subsección tercera de la tramitación, ¿no? Muy importante, y teniendo en cuenta la presentación que se ha realizado de esta jornada, se regula la tramitación telemática. Es decir, en cada trámite se dice que la tramitación ha de ser electrónica. Y también se hace referencia a que los planes se han de elaborar teniendo en cuenta el decreto 74/2016, es decir, el de referenciación cartográfica y formatos de presentación de instrumentos de planificación urbanística. Otra cuestión que nos generaba algunos problemas a la hora de resolver algunos expedientes, teniendo en cuenta que la jurisprudencia pues, había
vetado el tema de la caducidad de los instrumentos de planeamiento es el desistimiento. Es decir, estábamos haciendo desistimientos de planes aplicando la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Bueno, pues aplicando ese mismo precepto le hemos recogido la posibilidad de desistimiento dentro del reglamento. Y la parte más importante para mí es que, como os decía, se acota el contenido de los informes sectoriales y las consecuencias de su no emisión. Es decir, aquí se recoge lo que hemos dicho antes respecto del principio de minimización y de máxima eficiencia. Se recogen las características que tienen que tener los informes y se establece cuáles son las consecuencias de la no emisión de informes. Es decir, que con carácter general, si no se emite informe, se continúa la tramitación del procedimiento. En aquellos informes en los que se considere que son muy importantes a la hora de resolver, pasado el plazo, no se continúa la tramitación, sino que se adopta la suspensión del procedimiento, pero por un plazo máximo de 3 meses. Si en el plazo de 3 meses no se emite el informe, entonces se continúa la tramitación del expediente. Digamos que aquí hemos recogido lo que pone la Ley de Procedimiento Administrativo, pero lo hemos traído expresamente al procedimiento de planificación urbanística. Y, por último, se desarrolla el tema de la coordinación de la emisión de informes por parte de los órganos de la Generalitat. La ley, la LOTUB, lo anunciaba y aquí, bueno, pues se concreta cuál es el procedimiento de que, pasado el plazo, el organismo de la Generalitat no emite el informe y entonces, bueno, se puede requerir a la comisión informativa para que lo lleve a la comisión, allí se emita el informe, ya sea por escrito y se entrega en la propia comisión o ya sea incluso con carácter verbal, en cuyo caso se recogerá específicamente dentro del acta del acuerdo de la comisión, ¿no? Con lo cual, bueno, lo que intentamos es que uno de los centros donde hemos identificado que está este parón en cuanto a la tramitación de los expedientes, pues dinamizarlo y que sea menos obstáculo para que se puedan finalizar. Y bueno, yo creo que estas son las principales modificaciones que hemos introducido dentro de la ley, siempre eso con el ánimo de aclarar conceptos, de desarrollar contenidos y de agilizar la tramitación de los expedientes de planeamiento. Muchas gracias, Enrique, por la magnífica exposición. Creo que con estas dos exposiciones que habéis hecho, Carlos y tú, vamos a suscitar mucha atención por parte de mucha gente, porque creo que vamos a abrir grandes puertas para poder hacer el urbanismo que queremos, el urbanismo del futuro, el urbanismo productivo, ágil, sostenible y que con los instrumentos que tenemos, los instrumentos legales que tenemos ahora, por lo menos muchas de las barreras que hacen que los procedimientos se hagan muy largos, pues por lo menos no sean tan largos y sean más efectivos. Un magnífico trabajo, tengo que felicitaros a los dos porque realmente el trabajo y el esfuerzo ha sido impresionante. A continuación, bueno, después de 3 grandes espadas, como sois vosotros, cogiéndome a los términos taurinos que decía Fernando en un principio, ahora va el novillero. El novillero soy yo y me gustaría, explicar que la segunda pata de este proyecto, que es el proyecto normativo, que pretende ser un proyecto estable para los próximos años, pues como no podía ser menos, tiene que ser el reglamento de programación y gestión. Nos estamos dando cuenta en las comisiones territoriales de urbanismo que después de todo un esfuerzo de años, pero de muchos años, para aprobar un plan general, por ejemplo, parece como si se hubiera llegado a una meta después de tanto esfuerzo. Y realmente tenemos que sacar de ese error a los ayuntamientos, porque no hemos llegado a una meta, hemos llegado a un principio. Ese principio es el que nos lleva a la necesidad de la gestión urbanística. La gestión urbanística, debido a los años que hemos pasado, los años anteriores, la década del principio de siglo, fundamentalmente, la década o el primer lustro del siglo pasado y primera década de este, hizo que los ayuntamientos
pues dejaran esa labor de gestión directa en la gestión indirecta, ¿no? La gestión urbanística en la gestión indirecta, a través del agente urbanizador, como sabéis, y todas las estructuras que habían previstas tanto en la RAO inicialmente como después en la LUC. Eso creo yo que relajó mucho a la administración, aunque por otro lado tenían su labor de control evidente, pero cuando ha caído, ¿no?, la figura del agente urbanizador, como ha caído debido a la crisis, pues nos hemos encontrado que los ayuntamientos, acoger la figura de la gestión directa, les ha sido realmente muy difícil, muy difícil. Por lo tanto, lo que intentamos desde el Reglamento de Programación y Gestión es decirles que hay caminos a seguir, y esos caminos son los que ahora os voy a intentar explicar yo desde mi posición, ya digo, de novillero, no de primera espada o de maestro, ¿no? Para eso os he preparado un PowerPoint también, en el que, bueno, pues os intento explicar la estructura de lo que se ha hecho en cuanto al proyecto de reglamento de programación, que recoge las dos cuestiones, tanto lo que es la fase primera de programación, que ha sido una figura que siempre ha estado dudosa entre si estábamos hablando más cerca del planeamiento que de la gestión. Bueno, pues no es ni una cosa ni la otra, y yo diría que incluso las dos, ¿no? Es aquella donde hemos decidido que vamos a hacer determinados desarrollos urbanísticos, vamos a decir cómo, cuándo y con qué instrumentos económicos vamos a desarrollar. Y a través de la programación, el paso siguiente, consiguiente y subsiguiente, que es la propia gestión urbanística. El proyecto de reglamento se conforma de 173 artículos, está conformado, como podía ser de otra manera, con dos libros. Un libro que es el que trata la programación y otro el que trata de la gestión urbanística. En el título preliminar, pues hemos intentado subrayar aquellos que son los artífices de la programación, de los que establecen cómo vamos a desarrollar un determinado desarrollo urbanístico o una actuación urbanística. Y para ello hemos fijado un desarrollo de quiénes son los sujetos. Fundamentalmente, hemos querido darle en un primer momento esa preponderancia a las agrupaciones de interés urbanístico, porque nos estamos dando cuenta que de aquellos proyectos que hubieron en la época anterior y que se quedaron no muertos, o sí muertos, o latentes, o zombies, por llamarlos de alguna manera, pues están siendo retomados por los propietarios. Y la regulación de las agrupaciones de interés urbanístico en nuestra ley, por el hecho de ser una ley, no ser un reglamento, no estaba desarrollada. Bueno, pues lo que hemos procedido es a desarrollar las agrupaciones de interés urbanístico, recogiendo aquellos conceptos que habían ya en las juntas de compensación en su momento para su constitución, a través de los estatutos, cómo deben constituirse, a través de las bases de actuación, cómo van a pretender desarrollar la actuación, de manera que la administración tenga claros cuáles son los objetivos y la forma en que van a acometer sus trabajos. En segundo lugar, la gestión directa. La gestión directa que, como os he dicho, los ayuntamientos, pues por sí mismos, por falta de medios económicos, pero sobre todo por falta de medios personales. La función pública está muy limitada en la Comunidad Valenciana y en toda España, fundamentalmente, pero por los hechos de la grave crisis que hemos pasado. Y eso hace que los equipos municipales tienen ya bastante con el día a día, y acometer estos desarrollos pues se convierte en verdaderos problemas. Todo ello unido a la ley de contratos, a la complejísima ley de contratos de las administraciones públicas que tenemos ahora en vigor, que complican mucho más el procedimiento, pues realmente a los ayuntamientos en particular les cuesta mucho el poder acometer un desarrollo urbanístico determinado. Por eso hemos querido subrayar y ensalzar la figura de las sociedades públicas y las empresas mixtas como instrumentos, en algunos casos de administración, pura administración o pseudoadministración en el caso de las empresas mixtas, para poder desarrollar con más facilidad la gestión y la programación del suelo que hemos clasificado y calificado previamente y que está ahí pues pendiente de desarrollo. El agente urbanizador, pues el agente urbanizador está bastante bien recogido, porque ya lo recogió muy bien la RAO
lo desarrolló de forma muy profunda la LUC, y así se ha recogido ahora en la LOTUC, y consideramos que el reflejo que hacemos en el reglamento es únicamente reflejo con algún matiz, pero reflejo de la propia ley. No la desarrollamos mucho más. También, desde un punto de vista personal, considerando que el agente urbanizador, como aquel tercero que venía y urbanizaba, pues dada la situación que hay en este momento de dificultades absolutas para la financiación de cualquier proyecto urbanístico, pues creo que van a haber agentes urbanizadores que se pondrán a contar con los dedos de una oreja en los próximos años, ¿no? El siguiente título, pues bueno, pues vamos a eso que os comentaba antes, la gestión directa, como evolucionando un poco más con el reglamento, explicando y explicándoles a los ayuntamientos cómo pueden acometer esa gestión directa, con más detalle del que hay recogido en la ley. En el mismo sentido, el hecho de las sociedades públicas y las empresas, pues también en la fórmula en la que se van, y sobre todo lo que os comentaba antes de la programación del régimen de gestión por los propietarios y la figura del convenio y la relación entre la administración y los propietarios, que no siempre es fácil, y en la cual los propietarios tienden a pedir ayuda a la administración para que, bueno, pues facilitar esa urbanización, y los ayuntamientos, pues en este momento consideramos que tienen pues como un gran aliado a esos propietarios que quieran avanzar en la urbanización de sus terrenos, porque están apostando por una inversión de sus propios terrenos, y eso es muy importante. La regulación, como os digo, se coge y se recoge como en la forma del convenio de colaboración con los propietarios, y es la figura que consideramos que en los próximos años tendrá un gran éxito. Respecto a la gestión indirecta, lo que os comentaba, es importante recoger y subrayar pues los procedimientos de finalización del programa de la actuación integrada. La finalización sí que fue muy bien recogida, entiendo, en la LOTUC. Aquí lo que hacemos es desarrollarla un poco más, en la cual sabemos que las figuras de la finalización ortodoxa, por decirlo de alguna manera, en la que se finaliza cuando corresponde, ¿no? Con la liquidación de la urbanización, pero hay otras situaciones que son mucho más complejas, porque en procedimientos de estas características, pues sabéis que son procedimientos administrativos muy largos en el tiempo, que pueden estar sujetos a muchos cambios y a muchas incidencias, y eso nos lleva a que pueda quedarse pues urbanizaciones colgadas que deban ser finalizadas, donde hay propietarios que sí que tienen voluntad de acabarlas, otros que no. Bueno, pues en este capítulo regulamos todas esas posibilidades de una manera más detallada. Pero dentro de la gestión indirecta recogemos también un concepto que creemos que ha estado abandonado, o por lo menos ha estado regulado de una manera muy sencilla siempre, y que es un problema añadido para los ayuntamientos una vez finalizada la urbanización. Finalizada la urbanización, esa urbanización debe conservarse, debe mantenerse. Bueno, pues hemos recogido en el reglamento una figura que es la entidad conservadora de la urbanización. Una entidad que puede ser por delegación, por gestión indirecta de la administración, tanto por propietarios como por un tercer agente conservador que pudiera hacerse cargo de esa entidad. Esta figura tiene mucho interés en relación con los polígonos industriales y con la Ley 14 del 2018 sobre gestión, modernización y promoción de las áreas industriales. Más que en suelo residencial, que es realmente una figura difícil y que por lo tanto posiblemente tendrán que ser los propios ayuntamientos los que asuman la conservación de la urbanización, como se ha hecho hasta ahora, a no ser que sean urbanizaciones independientes de la población que consideren que pueden asumir esta figura, pero funcionará, entendemos mejor, esta entidad conservadora en polígonos industriales que se acojan a esta ley, esta interesante ley de gestión y modernización de las áreas industriales que se aprobó en la legislatura anterior.
Evidentemente, cuando estamos hablando de la gestión indirecta, pues tenemos la figura de las actuaciones aisladas con la acción edificatoria y rehabilitadora, como los agentes edificadores y rehabilitadores, como veremos posteriormente, como instrumentos que pueden ser pues, muy interesantes. Recogemos en este título 1, en el libro 2, ya de la gestión urbanística, en la cual la gestión de las actuaciones de transformación, como veis, estamos hablando de actuaciones de transformación urbanística, ya como una figura que recoge absolutamente todas aquellas actuaciones urbanísticas en la ciudad, tanto en la ciudad construida, en la ciudad existente, como en la ciudad creciente, la ciudad que crece, con los principios generales y las determinaciones básicas de esta gestión, que son los conocidos por todos, pero haciendo una referencia especial a lo que son las variables jurídico-económicas en la gestión urbanística. Consideramos que son muy importantes tanto para las situaciones en que se dan dentro de la ciudad de rehabilitación, renovación urbana y regeneración, como para los nuevos crecimientos, las memorias de viabilidad económica y los informes de sostenibilidad económica. Todo ello con el objetivo de impedir o frenar actuaciones que sean meramente especulativas y que no pueden mantenerse en esas circunstancias. Son actuaciones de transformación urbanística, tanto las aisladas, las que son muy detalladas y de quirúrgicas dentro de la ciudad, como las actuaciones integradas más amplias, que se recogen a través de actuaciones de ejecución, pero también en relación con la ciudad, las actuaciones de dotación y los complejos inmobiliarios que antes se comentaban por parte de Carlos, que se recogían en el reglamento de planeamiento, y que tengo que decir en este punto que el reglamento de gestión y programación, junto con el reglamento de programación, tienen zonas comunes y de borde que hacen pues, que se tengan que tener en cuenta en los dos proyectos de reglamento, que si bien en el ROCTO en su día se venían recogidas todas en una, pues aquí lo hacemos en dos, pero haciendo referencias y guiños unos a otros en este sentido. Las actuaciones en medio urbano distinguimos ya en aquellas que se llaman activaciones de rehabilitación, otras de reforma y las de regeneración y renovación urbana, y recogemos en materia de reparcelación, que consideramos que la ley estaba muy bien tratado, la reparcelación a un nivel reglamentario realmente, pero que hemos recogido algunos matices que ya venían establecidos en la LUB y en el ROCTU anterior. Y rescatamos una figura que se había perdido, que era la de normalización de fincas. La normalización de fincas no estaba recogida como tal en nuestra normativa, pero que es un instrumento que sirve para los vecinos colindantes poder solucionar problemas que en este momento pues, deberían hacerlo a través de permutas o situaciones que serían mucho más complicadas. Como no, para la gestión urbanística, una figura que es la de la expropiación desde un punto de vista urbanístico también, que se desarrolla en el texto. Y bueno, y ya entramos en lo que sería el proyecto de urbanización. El proyecto de urbanización lo que pretende es recoger, en este caso, modernizarlo también. Modernizarlo porque se incluyen también pues, lo que son las telecomunicaciones, pero con el hecho de la necesidad de tener banda ancha, pues sabemos todos, porque lo estamos disfrutando en este momento, que Internet es una puerta abierta, pero es también al futuro, pero es también una necesidad absoluta de infraestructura básica ya para los proyectos de urbanización. Bueno, pues regulamos esos proyectos de urbanización con más detalle, con vistas al siglo XXI, que es en el que ya estamos, y que ya queremos entrar de lleno. Importante es la recepción de las obras de urbanización. Uno de los problemas y conflictos que se producen siempre entre la administración y aquel que ha desarrollado la urbanización, por regla general, el agente urbanizador o los propietarios. Bueno, pues esa recepción, cómo se hace, esa cuenta definitiva de la liquidación que antes se quedaba únicamente en el aspecto de la reparcelación y que ahora ya debe recogerse para lo que es la programación íntegra y las obras, y la recepción de las obras de urbanización por parte de la administración, que no siempre tiene el éxito necesario para decir hasta aquí hemos llegado, y genera una serie de dificultades que también son tratadas y estudiadas.
La gestión en la ciudad existente es lo que hemos hablado anteriormente y es una de las cuestiones en las cuales desde esta Dirección General se quiere animar y se quiere formar a los ayuntamientos para que tomen las riendas de ese desarrollo en la ciudad, una ciudad nueva dentro de una ciudad antigua, una modernización de la ciudad que nos está exigiendo pues, los retos que tenemos ahora encima de la mesa, como el COVID, pero también pues, los retos que supone pues, la digitalización, como he nombrado antes, o mucho más allá, pues, cuando los problemas que nos generan el cambio climático, que debemos abordarlos de forma inminente. En la ciudad existente, evidentemente, si ya tenemos un plan general aprobado y ese plan general aprobado exige que los solares se urbanicen, también se exige que esos solares se edifiquen en unos tiempos determinados. Por lo tanto, el agente edificador de esos huecos que hay en la ciudad, en la que los propietarios, pues por las razones que sean, no han procedido a edificarlos, que es el objetivo final que plantea el planeamiento, que habrá la posibilidad, a través del agente edificador o el agente rehabilitador, en el caso de aquellos inmuebles que están deteriorados, de tomar medidas a través de terceros que puedan ayudar a construir o a rehabilitar esos edificios o esos inmuebles y con la participación de la propiedad o, si la propiedad no quiere, sin participación de la propiedad incluso. Esos deberes de conservación y el deberes de edificación, como he dicho antes, se regulan a través de la edificación forzosa, la rehabilitación forzosa en sustitución del propietario con el agente edificador y el agente rehabilitador, que no solo son instrumentos buenos para la ciudad consolidada, también son instrumentos magníficos para los múltiples pequeños pueblos que tenemos en nuestra comunidad, sobre todo de interior, en los cuales nos estamos dando cuenta ahora, en este momento, que hay voluntad de ocuparlos, tal vez por la pandemia, tal vez por mayor calidad de vida, que están queriendo ir a esos pequeños municipios y no tienen viviendas y no tienen lugar donde poder ponerse a vivir, pero sí que están llenos de edificios abandonados, en muchos casos en situaciones de ruina y de solares que no se han desarrollado pues, a lo largo de los siglos, y en los cuales los ayuntamientos sí que pueden abrir esa puerta a ese régimen de edificación y rehabilitación forzosa como solución a ese problema. Es cierto que eso exige un esfuerzo administrativo importante, y ese esfuerzo administrativo importante tiene que ser a través de las diputaciones y el apoyo que le pueden dar las diputaciones a estos municipios. No quisiera hacerlo más largo, las áreas semiconsolidadas se rescatan. Sabéis que, y hablaremos la semana que viene precisamente de esas zonas que han sido edificadas pero no urbanizadas, tanto en suelo urbanizable como en suelo no urbanizable y sobre todo en suelo no urbanizable. Bueno, pues ahí tratamos en este reglamento de otra zona de conexión, que son las áreas semiconsolidadas, y las edificaciones fuera de ordenación, pues les damos también un tratamiento para poder aclarar pues cómo se pueden utilizar, qué usos podrían haber permitidos, qué usos podrían haber en precario. No quisiera hacerlo más largo porque ya son las 12:30 y hay preguntas por parte de los asistentes. Deciros que, bueno, no tratamos lo que sería el reglamento de disciplina, que puede ser una pregunta que hagáis algunos de vosotros, porque no va a haber reglamento de disciplina. En la ley, en la LOTUB, está suficientemente bien recogida con carácter casi reglamentario, pues todo lo que es la tipología de infracciones que hay y cómo se tiene que actuar frente a las mismas, y sí que hemos pensado que tenemos que hacer un reglamento, y estamos trabajando en él, un reglamento para lo que sería la minimización de impacto. La semana que viene hablaremos de la guía de minimización de impacto, que es un gran instrumento para aclararle a los ayuntamientos cómo ese proyecto, ese instrumento que pusimos en la ley hace un par de años y desarrollamos el año pasado, pues cómo tienen que ponerlo en marcha. Dicho eso, este novillero, si parece, le pasa la palabra a los que estáis en el tendido y las preguntas que han ido surgiendo alrededor de todos los temas que hemos estado hablando.
Hay una primera, y aprovecho porque es de Mercedes Almenar, dice, plazos de aprobación. Bueno, la previsión que hay de plazos de aprobación, y también recogiendo la pregunta que hace María Ballesteros, es que sea ya no dentro de este año, sino en los primeros 2 meses, esperamos, del año que viene. Y eso tiene un sentido, porque en la ley de medidas volvemos a hacer otra modificación. Hacemos varias modificaciones más de detalle, que son las que esperamos que conformen el conjunto total de la normativa, y ya recogeremos en el texto refundido definitivo que esperamos que pueda ser aprobado, ya os digo, en el primer tercio, el primer trimestre de lo que es el año que viene. Gloria Viciedo pregunta a Enrique, por favor, Enrique, ¿podrías aclararme quién tiene la competencia de aprobación de la modificación de zonas específicas en suelo no urbanizable? Sí, bueno, la competencia es de la Generalitat, porque el suelo no urbanizable tiene la condición de estructural y entonces la competencia es de la Generalitat. Aquí lo que sí que es interesante, que creo que, bueno, se puede profundizar o podéis profundizar a la vista de cada planeamiento, es la transitoria que ha comentado Carlos en relación con la posibilidad de, sin modificar, digamos, la ordenación, sí que adecuarla a los términos de la nueva legislación. Y esto no se considera una modificación de plan, sino mediante un acuerdo municipal de adecuación de planeamiento se puede obtener. Pregunta Francisco José Pastor si existe la posibilidad de que hagamos conferencias periódicas vía webinar en las que se repase el funcionamiento de la legislación y reglamentos que se están creando, en las que se pueda comentar entre los sufridores en general. Sí, la intención es esa. Hemos descubierto este instrumento y este instrumento es magnífico para poder llegar muy lejos. De hecho, esta videoconferencia la vamos a grabar, la vamos a editar, la estamos grabando y la vamos a editar, la vamos a colgar en la web, pero la vamos a hacer llegar a todos los interesados que puedan haber en este tema, porque consideramos que lo que se está diciendo aquí pues es algo que se puede, es vigente hasta que tengamos aprobados los documentos definitivos. Evidentemente, una vez tengamos los documentos ya, es decir, la normativa, ya con una normativa aprobada formalmente y publicada y puesta en marcha, a través de este medio, pero también a través de todos los presenciales, vamos a llegar a todos los sitios para explicar cómo se debe y ayudaros a los ayuntamientos, fundamentalmente, y a los profesionales a su aplicación. Pregunta Begoña sobre la diferencia entre actualización y homologación no modificativa. Esta creo que le iría más a Carlos, ¿no? Por lo que ha hablado antes de la actualización de la norma, ¿no? Sí, la cuestión está que en la LOTUB habla de homologación, pero no dice exactamente en qué consiste la homologación. Y todos tenemos en mente aquella instrucción de homologación a la RAO que había, que era un documento bastante, o sea, era un mecanismo bastante complicado. Lo que hemos intentado nosotros es que haya un procedimiento de aprobación municipal muy sencillo y cuando el ayuntamiento quiera empezar a modificar cosas, entonces pasaríamos ya de ese documento de actualización a ese otro documento de homologación que incorporaría alguna modificación. Por poneros un ejemplo, si tenemos un plan general del año 90 que tenía aprovechamiento medio de un sector y ese sector tenía escrito un sistema general, bueno, pues eso se puede actualizar diciendo lo que era aprovechamiento medio es ahora aprovechamiento tipo, lo que era sistema general ahora red primaria y el numerito de aprovechamiento tipo ahora, perdón, de aprovechamiento medio del plan anterior, pues ahora será aprovechamiento tipo con ese mismo numerito. O sea, lo que es traducción de términos urbanísticos así tan evidente, eso se va a poder hacer mediante actualización. La actualización se refiere a términos urbanísticos y a grafismo del propio documento. Si pasamos de ahí, queremos ya aprovechando eso, pues a ese sector ampliarlo un poquito, bueno, pues ya pasaríamos a un instrumento de homologación con aprobación definitiva automática. Pero lo que queremos es que todo lo que sea traducción de esos términos, que a veces pues simplemente estamos
aplicando la misma fórmula y lo que antes se llamaba aprovechamiento medio ahora es aprovechamiento tipo, pero la fórmula de cálculo es exactamente la misma. Bueno, pues todo eso que muchas veces es lo que necesita el ayuntamiento, que se puede hacer con ese instrumento más sencillo de actualización y la homologación empezaría ya con cambios respecto al plan vigente. Sí, gracias, Carlos. Esta sería para Fernando, de Desmond Morrissey. Hasta que salga el texto refundido, se recomienda el texto consolidado del BOE, dice. A ver, el texto consolidado del BOE es muy preciso. De todas las leyes autonómicas siempre tiene una versión consolidada. También es verdad que la versión consolidada la puedes encontrar en la página del DOC también, de la LOTUB, tanto en castellano como en valenciano. Bien, esa es la consolidación tal cual, sin más matices, y es el texto en vigor que se tiene que emplear. Por supuesto, el del BOE es igual de preciso como el del DOC. Lo que nosotros nos encontramos muchas veces es que como los planes tardan tanto en aprobarse, nosotros en algún plan tenemos que aplicar la ley del 2014 con las modificaciones de la 1/2019. En otro plan, la ley del 2014 con la última modificación. Entonces, muchas veces tenemos que manejar esos textos, o el texto vigente de 2014 o con las sucesivas modificaciones. En ese sentido, el texto consolidado que hace el BOE, en su versión, no en su versión PDF, en la versión web, te permite, de cualquier artículo que haya sufrido modificaciones, te permite consultar pinchando el texto en vigor original de tal modificación y de la siguiente, y es muy práctico. Muy bien, pues muchas gracias a todos. María Isabel Pastor estaba diciendo que por motivo de trabajo no podía estar viendo toda la webinar. Efectivamente, María Isabel, como os decía antes, se va a grabar y se os va a remitir. También se os va a remitir los textos, los borradores de los textos que tenemos y que hemos estado hablando aquí a lo largo de toda la videoconferencia, para que los tengáis, siempre que sepáis que son borradores y que el texto definitivo será cuando se apruebe por el Consejo en su momento. Pero sí para que os sirva de acicate para que podáis proponer, aunque los periodos de información pública formales ya han pasado, cualquier idea buena que se pueda proponer será bien admitida y bien celebrada. Daros las gracias a todos los que habéis estado en el tendido, en esta faena que hemos intentado hacer entre los cuatro. Deciros que os esperamos también a la próxima webinar, que será a la misma hora el viernes que viene, sobre minimización de impacto. Uno de los graves problemas que tiene la Comunidad Valenciana, que es la falta de infraestructuras en muchas viviendas y que generan un impacto medioambiental importante, y una solución, un tipo de solución que considero que generará muchas posibilidades también económicas en estos momentos tan complicados. Agradeceros a todos vuestra asistencia y muy buenos días a todos. Gracias. Gracias.